Título de hoy que yo le puse es: tiempos de crisis llevan a liberación. Y vemos cómo situaciones límites son las que dan lugar al obrar de Dios. ¿Y cuántos han traído su Biblia hoy? Bien. Y si el que no tiene su Biblia de carne y hueso, seguro que tiene su Biblia en el teléfono. Puede abrirla. Vayamos al libro de Éxodo. Vamos a leer un buen ratito. Quizás hasta va a parecer mucho. Libro de Éxodo, capítulo 14. Allí cuenta cuando el pueblo de Israel, salió de Egipto y fue el cruce del Mar Rojo. Vamos a leer esta porción de la Biblia. Son 31 versículos. Yo muchas veces sé que no le doy tiempo a que haga ni ruido con la hoja y ya paso a otro versículo. Sí lo reconozco. Pero hoy vamos a tener tiempito de lectura. Dice así aquí en Éxodo 14, versículo 1. Habló Jehová a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pihahirot, entre Migdol y el mar hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar, porque Faraón dirá a los de los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo, y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Siguiéndolos pues los egipcios, con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, lo alcanzaron acampado junto al mar, al lado de Pihahirot y delante de Baal-Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos. Y por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que hablamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación de Jehová, que Jehová hará con vosotros. Porque los egipcios que hoy has visto, nunca más para siempre lo veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y entren los hijos de Israel por medio del mar en seco. Y he aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan.
y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifique en Faraón y en sus carros y en su gente de a caballo. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y entre el campamento de Israel. Y era nube y tiniebla para ellos y lumbrera a Israel de noche. Y en todas aquellas noches nunca se acercaron los unos a los otros. Y extendió Moisés una mano sobre el mar. E hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por medio del mar en seco, teniendo aguas como muro a la derecha y a la izquierda. Y siguiéndolo los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar. Toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la nube de fuego, de columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios. Y quitó la rueda de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros, sobre sus caballerías. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar. Y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar, y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado con ellos en el mar. No quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a orillas del mar, y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Dios había liberado poderosamente al pueblo de Israel de los egipcios. Habían visto ya el milagro de las plagas, de la muerte del primogénito y todo eso. Y el faraón dijo: váyanse, vayan a servir a su Dios, no los queremos más aquí. Aquel pueblo que había salido de Egipto eran como 2 millones de personas. Para que se den una idea, Tucumán tiene 1,5 millones. O sea que sumen toda la población de Tucumán y aún un poquito más. Esa era la cantidad de gente para que podamos entender. Y esta gente, no solamente eso, sino que iba también sus ancianos, sus niños, sus animales, sus posesiones y aún las cosas que ellos le habían dado. Tomen, llévense todo esto. Con todo ese cargamento iba marchando el pueblo de Israel. Se encontró en un momento que estaba viendo más o menos y estudiando dónde era el lugar, y la gente que estudia se cree que era el lugar. Llegaron a un golfo, y aún en ese golfo, detrás de ellos tenían las montañas, así como nosotros tenemos hoy las montañas aquí. Y aún le mostraba a Jime cómo por medio de la montaña había un camino. Esas montañas ya pertenecían al desierto, y de pronto quedaron como en una explanada gigante donde entraban estas 2 millones de personas.
y allí atrás las montañas. Estaban encerrados, realmente estaban encerrados, tenían el desierto detrás, junto con estas montañas, y tenían el mar delante. Dios le había dicho, vayan ahí. Pero ahora estaban en una encrucijada, miraron hacia atrás y el enemigo venía. Pero había una cosa, había una columna de nube que los acompañaba, de día le daba sombra, y una columna de fuego de noche. El ángel de Jehová también iba con ellos. Cuando al momento que Dios les dice que se encuentren ahí, ellos se encontraron en el punto límite de su vida. Y ahora, ¿nos trajiste acá, Moisés, para que muramos? No había sepulcros en Egipto para que nosotros quedemos allí, y ahora tenemos que morir acá por mano de los egipcios. Se encontraron en el límite de su vida. Era la mayor crisis que podían tener. Iban a ser muertos de una manera o de otra, o el enemigo o el mar, o quizás de hambre, porque no había nada en el desierto. Pero clamaron a Jehová, alzaron la voz, y es lo que nosotros siempre debemos hacer en cualquier situación de nuestras vidas, y más en una situación límite. Alzaron su voz y dijeron a Dios, ¿por qué? ¿Para qué nos has traído? Bueno, sálvanos ahora. Clamaron a Moisés. Moisés oró también a Dios, y Dios dijo, ¿por qué claman a mí? Marchen. ¿Y la fe? ¿Dónde está su fe? Marchen, les dijo. Versículo 15. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde está lo que yo les enseñé? ¿No les dije que los iba a salvar? Di a los hijos de Israel que marchen. ¿Cuál debe ser nuestra actitud ante un tiempo de crisis? Quedarnos tirados, quedarnos en la cama, llorar nuestras penas, lamernos nuestras heridas, o marchar, caminar, seguir adelante. Si sabemos que Dios está con nosotros, sigue adelante. Él va a armar caminos donde no hay. Este lugar por donde los hijos de Israel pasaron en este Mar Rojo, se cree que la extensión por la que pasaron fueron más o menos 13 kilómetros. Dice que caminaron toda la noche. Es como también un puente natural que hay justo en esa parte. Pero a su vez es un puente natural. La profundidad que tiene son 100 metros. Otras partes de ese Mar Rojo tienen aproximadamente 1500 metros de profundidad. Sería casi imposible que el pueblo de Israel entrase al mar y después sale, aún con sus ancianos, sus niños y todos sus animales. Dios los llevó por el lugar indicado, el lugar donde podía ser más fácil aún cruzar. Aún así, dice que son 100 metros de profundidad. La pendiente en la que entraron era solamente 6 grados. Imagínate, caminando por medio del mar en seco, ahora unas murallas de aguas detenidas aquí a los costados, caminando el pueblo, y él dice que en ese momento esa columna de nube y de fuego se puso detrás de ellos, haciendo una barrera contra el pueblo egipcio. Cuando terminaron de pasar, Dios les dice, bueno, ahora que se cierre el mar. Y ellos vieron cómo ese mar, quisieron escapar ya el pueblo, los egipcios, ese ejército, donde aún se han encontrado ruedas, se han encontrado carros, se han encontrado esqueletos de hombres, esqueletos de caballos, allí en el fondo del mar. Así que es real, es cierto, no es una fábula, no es un cuento, no es una película, es algo que Dios lo hizo.
Dios lo hace, Dios aún sigue vivo, Dios aún te sigue llevando a puntos límites, a crisis, para que crezcas, para que avances, para que creas. Esa crisis los había hecho fuerte delante de los otros pueblos. Dice en Isaías 43, 16, 17: así dice Jehová, el que abre camino en el mar y sendas en aguas impetuosas. Yo no sé si ha tenido la posibilidad de estar ante un mar, ante un lago muy grande, o aún delante de estos ríos que nosotros tenemos cuando vienen embravecidos, cuando vienen crecidos. No se metería ni siquiera en la orilla, ¿verdad? Imagínate si te vas a meter en un mar. Dice, sendas en aguas impetuosas. Allí abre caminos Dios donde nadie lo puede hacer. Y el que saca carro y caballo y ejército y fuerza y caen juntamente para no levantarse, fenecen como pábilo, quedan apagados. Ese es Dios. Ese es Dios, pero ¿sabes qué hace el hombre? ¿Sabes qué hace y qué hacía vez tras vez el pueblo de Israel? Números 14, 22 dice: todo lo que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto me han tentado ya 10 veces. ¿Cuántas cosas tiene que hacer Dios nosotros para que creamos? Dice, el pueblo que había visto toda la gloria, todas las señales, ya me han tentado 10 veces. Vemos la gloria de Dios y en lugar de seguir marchando, en lugar de creer en Él, decimos, ¿por qué Dios de vuelta me pasa esto y a mí? ¿Por qué? Una crisis no nos hace crecer, una crisis nos hace renegar contra Dios. Dice, me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz. No verán la tierra en la cual juré a sus padres. No, ninguno de lo que me ha irritado lo verá. Dios también se enoja. Dios también se cansa de nuestra ironía, de nuestra falta de fe. Este pueblo que había salido de Egipto caminó en el desierto durante 40 años. No fue un capricho de Dios tampoco llevarlo por allí 40 años. Los llevó por ahí porque necesitaba enseñarles el arte de la guerra. Había pueblos que eran muy fuertes, los filisteos. Si Él los llevaba por el norte, se encontraban directamente con el ejército filisteo y también iban a ser destruidos directamente. Entonces los tuvo que llevar por acá, por el sur del desierto, y allí los entrenó en el desierto, les enseñó quién era Dios, les enseñó a ser fuertes. Ellos eran débiles, eran todos esclavos. Les enseñó que el sustento era Dios, que su fuerza era Dios, su provisión era Dios. Estaba la promesa, iban a llegar a Canaán, pero los hizo fuertes. Quiero ir a otra historia. Y me recuerda mucho a aquella mujer que tocó el manto de Jesús. Y vayamos a Lucas capítulo 8, versículo 43. Esta era una mujer que también su vida había llegado al límite. Ya había gastado todo lo que tenía. Ya el dinero no le alcanzaba, el sustento no le alcanzaba, los médicos no le daban esperanza, no tenía esperanza de vida, no tenía nada ya por qué luchar. Una sola cosa me queda, debe haber dicho: voy a ir al Maestro, voy a ir a Dios, voy a ir a Jesús. Él me puede salvar. Era su última esperanza ya.
avanzaba. Ella avanzó sin importarle. Ella avanzó en búsqueda de su milagro. No le importó la gente, no le importó la multitud, no le importó ni siquiera lo que Jesús le podía decir. Versículo 43 dice: pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dice: ¿quién me ha tocado? Pero Jesús dijo: a alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. ¿Qué había logrado esta mujer al ser tan valiente, al marchar? Había empezado, la crisis la había llevado a ser atrevida, la había llevado a ser valiente, a ser tenaz, persistente, luchadora. Antes no lo fue, pensó que el dinero la iba a salvar, no pudo. Pensó que los médicos la iban a salvar, no pudo. Dice: no, me queda buscar en Dios, con todo lo que tenga. Fue transformada esa mujer, aparte de ser sanada y ya no tener dinero. Era una mujer valiente. Era una mujer que sabía que no había imposibles para Dios. Era una mujer que sabía que desde ahí en más podía conseguir lo que quiera, porque ya era valiente. Luchar entre medio de la gente hasta llegar a Jesús, donde había muchos que estaban al lado de Jesús, pero eran solamente curiosos. Estos tiempos de crisis también son los momentos donde Dios trae esa ingeniosidad. Y quiero recordar este pasaje en la Biblia donde estos muchachos habían llevado a su amigo paralítico a Jesús, pero a causa de la multitud no pudieron llegar. ¿Qué hacemos? Vamos a abrir el techo. Vamos a hacer un agujero donde no lo hay y vamos a entrar. Lucas capítulo 5, versículo 18. Dice: y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico procuraban llevarle dentro y ponerle delante de él, delante de Jesús. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver en la fe de ellos, dijo: hombre, tus pecados te son perdonados, y después los sanó. Pero como estos tiempos difíciles aún te ayudan a que la cabeza funcione también. Y es Dios haciendo mentes fuertes, mente brillante. Es Dios diseñando nuevos planos. Es Dios llevándote al límite para que salga eso que hay dentro. ¿Cómo pudieron diseñar un plan para llegar a Jesús? Conseguir la sanidad, llenos de fe. Tiempos de crisis llevan a tiempos de liberación. Tiempos de crisis llevan a tiempos de crecimiento. Prosperidad, salvación.
Einstein decía, la crisis es la mejor bendición que puede sucederle a las personas y países porque la crisis trae progresos. Me ponía a leer qué había sucedido, cuáles son las empresas que reflotaron después de las guerras y de los tiempos de crisis en los distintos países. Las empresas más grandes del mundo nacieron después de las guerras, nacieron después de las crisis, nacieron después del 2011 en Estados Unidos. Los tiempos más difíciles hacen crecer. Es en la crisis donde nace la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias. Uno tiene que saber, tiene que aprender cómo salvarse. Y dígame si muchos de los que quizás usted ha visto acá, en su ciudad nomás, después de quedar sin trabajo, cómo no se armaron una nueva empresa y hoy ganan mucho más de lo que ganaban siendo empleados. Cómo después de haber quizás, muerto el hombre de la casa, quedó la mujer sola, tenía que sustentar a sus hijos. Y ese ingenio y esa fuerza y esa tenacidad la llevó a formar un nuevo trabajo, sustento, y hoy da de comer a todos sus hijos y progresa. ¿Cuántas veces lo hemos visto? No reniegues por los tiempos de crisis, no reniegues por los límites. Cuando llegas a un límite, es Dios queriéndote llevar más allá. Es Dios queriendo engrandecerse. Dios se había engrandecido a causa de todo ese ejército que había destruido de Egipto. Dios fue glorificado. Hasta hoy en día cantamos, echó a la mar los carros del faraón. Ya pasaron cuántos años y nosotros seguimos diciendo, echó a la mar. Está bien. Recordamos los hechos poderosos, pero recuérdalo, porque ese Dios es hoy tu Dios también. En la crisis, sin crisis no hay desafíos. Sin desafíos la vida es rutina, una lenta agonía, podría decir casi muerte. Sin crisis no hay motivo para crecer. Sin crisis no hay un desafío en la vida. Sin crisis no hay méritos. Quien atribuye a la crisis los fracasos y penurias violenta su propio talento y respeta más los problemas que las soluciones. Cuando tú te pones a mirar la crisis y le atribuyes a la crisis todos tus problemas, te has rendido ante ella. Estás rendido y no puedes mirar, ni siquiera dice las soluciones, pero no puedes mirar a Dios, quien es el dador de la vida, quien es el dador de las soluciones, quien es tu proveedor, quien es aquel que te da la sabiduría. Cuando te encierras, ay, pero yo soy esto, yo no puedo. El principal inconveniente de las personas y los países es la pereza para encontrar las salidas y soluciones. Los chinos tienen un proverbio y ellos escriben la palabra crisis con dos pinceladas. Una significa peligro y la otra significa oportunidad. Crisis, peligro, oportunidad. Crisis. Vivimos. Yo creo que Argentina vive muchos años en crisis. Y cómo a pesar de eso muchos supieron cómo levantarse. Y así pasa con nuestra salud, con nuestra familia, con nuestros trabajos. Dios te lleva a veces a los tiempos límites para que le busques, pero hay algo que me llamó mucho la atención en el caso del pueblo de Israel. Marchen, marchen. No te quedes zapateando en el mismo lugar. Ay, no puedo, no tengo, no quiero. No, marche. No dice la velocidad de la marcha, pero marche. Muévase. Y cuando se mueve, se abre el camino.
Había un hombre que había llegado al límite de su vida espiritual. A pesar de tener todo lo que quería, tenía el dinero, tenía poder, tenía fama. Este se llama Zaqueo. Pero había algo que lo inquietaba dentro. Hay algo que le faltaba. Le faltaba la paz, le faltaba la tranquilidad. Había algo que necesitaba, algo más hay. Y este algo no lo dejó tranquilo. Se enteró que pasaba Jesús por allí. Lucas 19, versículo 2. Dice aquí la escritura: y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico. Cuando dice rico, no habla de uno que... aquí nosotros a veces decimos rico aquel que tiene un auto quizás mejor que el mío. No, no es rico. No. Cuando dice rico, habla de aquellos que pueden amontonar plata sin saber qué hacer con esa plata, aún ya viviendo bien. De ese tipo de rico habla. Y rico, nada le faltaba. Tenía asegurado su vida, la de sus hijos, la de sus nietos, pero algo necesitaba. Procuraba bien ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, porque era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Y cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose en tu casa. Versículo 8, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Su vida, su trabajo, su dinero ya no llenaban el vacío que había en su corazón. La crisis era terrible en su vida. Lo llevó a hacer algo loco. Imagínate un funcionario público hoy corriendo a subirse a un árbol para ver pasar a alguien. Hoy, ante los funcionarios públicos, nosotros estamos a la par, queriendo sacarnos una foto, le abrimos camino, lo aplaudimos. Pero este estaba desesperado por conocer a Jesús. Ya no le importaba nada más. ¿Has hecho algo loco alguna vez para salvarte? Quizás te has puesto a clamar en la iglesia cuando todos estaban en silencio. Quizás delante de otros: sálvame Dios, te necesito. ¿Lo has hecho? No sé. ¿Qué has hecho de loco? ¿O simplemente te moviste siempre así que nadie te ve? Humilde. Toda su dignidad, su reputación estaba en juego. Pero acercarse a Jesús fue el fin de su crisis. Desde ese momento la salvación había llegado a su casa y ya ni siquiera importaba su dinero. Ya solamente le importaba estar bien delante de Dios y delante de los hombres. Ahora su carga era liviana. Ya no le atormentaba. Había devuelto lo que había adquirido de mala manera. Vemos que en la mayoría de los casos que hemos leído, detiene la bendición o la solución la falta de fe. La falta de fe es uno de los motivos por los cuales uno no puede crecer. Uno no puede salir de la crisis. Uno no puede cruzar ese límite que a veces solo nos ponemos. ¿Sabes cuál es otro de los casos que detiene nuestra bendición o no nos permite avanzar?
es la multitud. El orgullo ante la multitud, el qué dirán, el ay no, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a levantar mis manos? ¿Cómo voy a cantar tan fuerte yo? ¿Cómo voy a proclamar a Dios? ¿Cómo voy a orar fuerte? ¿Cómo voy a decir he pecado? Ay, ¿qué van a decir? Sí, ay, mira, Joni es un pecador. Sí, es verdad. No hay nada que podamos esconder. ¿Saben que todo lo mismo sabemos de lo que somos? No hay chance de esconder nada de lo que somos, porque se lo ve. Y que ahora lo sepa por tu voz, no ha pasado nada. Estás abriendo un camino en los cielos donde la salvación viene a tu vida. Lo único que está pasando, se está quebrando tu orgullo. Estás rompiendo esas celdas de acero que has formado delante y detrás tuyo para que sea impenetrable aún Jesús en nuestras vidas. ¿Cuál es la locura que te animas a hacer para salir de esa crisis? Para salir de esa desesperación. ¿Hasta dónde puedes llegar? Y cuando tú ya no puedes más, ¿sabes qué? Es Dios que va contigo y es Dios que te lleva. Es Dios que te dice, continúa, camina, marcha. Amén. Límites. Cuando tú llegas a un límite, viene una bendición detrás. Cuando tú llegas a esos tiempos de crisis, algo mayor está por detrás y es Dios llevándote allí. Clama a Él y marcha. No te detengas. Busca la salida. Busca. Porque la puerta puede estar abierta y tú te quedaste encerrado delante de la cerrada. Amén.